Buenos días, estaciones. A partir de este momento y hasta mañana estará con ustedes su hermano y operador 51. Cada estación llamada en el momento, repórteme su zona de responsabilidad. ¿Cómo está su situación climatológica? Estación 1, reporte su zona de responsabilidad. De igual forma, estación 2, estación 3, de igual la estación 4 y estación 5. ¿Cómo ve? ¿Qué me reporta? ¿Cómo está la zona? Bien, señores, de esta forma tan pintoresca, muchos la recordarán, estamos dándole la bienvenida a nuestra cabina al operador 52, el también conocido como César Espinal Ventura. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios y un placer de escucharte después de tanto tiempo por esta vía. ¿Qué podría decirte? Encantado de conectar a muchos compañeros a través de este medio y esta buena idea. Tratando de unirnos un poquito más de lo que nos unió aquella estación de las flores, como yo le digo, tanto. Espinal, ¿de dónde viene Espinal? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Cuál es tu historia? Bueno, César Espinar nace en la zona de Villa Duarte, gracias al hermano Luis Ángel Padilla, como muchos lo conocían, lo conocen. Luis Ángel fue, igual que Miese y Peralta, fueron al Liceo de Villa Duarte para rescatar esa juventud. No tenía conocimiento de lo que era Cruz Roja en aquel tiempo, en esa zona. O sí habían estaciones voluntarios, pero no estaba tan conocida como en ese entonces. De ahí, César Espinar nace yendo a visitar a la sede central en compañía de Juan Carlos Cedeño del Orbe, que ya falleció, muchacho de Pimentel. De ahí surgió César Espinar. Pero ¿tú naciste en la capital o en algún pueblo del interior? No, no, yo soy maeño, yo vengo de Valverde Mao, ciudad de los bellos atardeceres. ¿Y te criaste allá o cómo fue? No, yo me crié en Valverde Mao, llegué a la capital a unos los 16 años más o menos. Ahí en ese entonces yo llegué a la capital en el 94, 95, inicié lo que es la fila de la Cruz Roja, estudiando en el Liceo Socorro Sánchez de ahí de Villa Duarte. Ahí conocí a un gran amigo, un moreno que todos conocen, moreno que tiene los ojos azules. No me digas que es el amigo de nosotros. Exactamente, El ese apellido, el, mismo, el apellido Díaz Matos. ese mismo. Ay, ¿en qué año tú llegaste a Villa Duarte? O sea, Villa Duarte, a la comunidad o a la estación de Cruz Roja. A la comunidad. ¿En qué año tú llegaste a la capital? A finales del 93, mayormente ya casi para 94. Entonces ahí hace contacto con Luis Ángel Padilla, Padilla, Luis Ángel Padilla. exactamente. Luis Ángel Padilla fue buscando voluntarios e invitando voluntarios a participar a un curso de primeros auxilios en el mismo plantel del liceo. Ya ahí, como lo que se daba, se conocía la era de Cruz Roja en esa área. Él tenía la intención y la idea de querer, esa inquietud de ese muchacho que viene del campo, con inquietud de querer conocer, de conocer qué es lo que era Cruz Roja en aquel entonces. Pero tú tuviste algún contacto allá en tu pueblo con una institución, con alguna institución o algo. No, no, nunca. Nunca. ¿Y por qué te nació esa idea aquí, allá en la capital, ya como querer entrar a una institución de servicio o algo así? Siempre me llamó la atención cuando veía mayormente en los campos, en los pueblos, los Boy Scouts, como le decimos, pero nunca tuve, tú sabes que en aquellos años los padres tenían mucho tabú, no era como ahora en los últimos años, más que eran, la juventud llegó teniendo más conocimiento a través de la tecnología, pero al llegar a conocer a Luis Ángel Padilla y darme la idea, dando las ideas, esa inquietud de lo que era un servicio voluntario, ir a conocer a los bomberos, pasar por la institución y ver esos muchachos cuando pasaban, como que se veían, yo encontraba a esos muchachos con esos poloches que se veían tan bonitos, dando ese servicio en la calle. Me decían, tú, esos muchachos, esos son voluntarios. De ahí yo empecé a investigar, a leer qué era Cruz Roja y qué servicio hacía. Luego que fui visitando la central, me fui enamorando
de la materia. ¿Tomaste alguna capacitación, docencia en esos días, cuando tú entraste o simplemente entraste y ya? No, sí, pero tomé el curso de primeros auxilios en ese entonces. ¿Con quién? ¿Tú recuerdas el instructor que te dio la clase? Si lo recuerdas, claro. Julio de Peña. Julio de Peña, wow, ¿en qué año fue eso? Sí, yo conocí a Julio de Peña, o sea, mayormente estaba Julio de Peña y había otro instructor, no lo recuerdo ahora, Sería el allá. monitor. Sería el monitor. Creo que era el monitor, no recuerdo el nombre, era un moreno gordo, que no era Sergio Vargas, era... Bueno, en ese entonces la introducción nos la dieron en Villa Duarte, Padilla y Peralta, pero ya cuando llegamos a visitar la central, ahí sí nos dieron habían diferentes cursos, y yo siempre fui meneado, me metía en esos cursos, tanto Julio de Peña, tanto Alejandro Valverde Podestá. ¿Dónde ustedes se reunían allá en Villa Duarte? Porque podríamos decir que fueron como a la estación o a Sí, en ese entonces Villa Duarte en sí no tenía un local, nos reuníamos en el liceo, ahí en la escuela Socorro Sánchez. en la escuela de Socorro Sánchez. ¿Quiénes estaban ahí contigo? Si tú recuerdas alguno de esas personas que estaban ahí. En ese entonces estaba Rubén Díaz, Ahí la negrura. había un muchacho que le llamaban Luis, no recuerdo el apellido, que más nunca supe de él. Ve acá, entonces ahí estaba también Kennedy Reynoso, tú lo llegaste a conocer, ¿verdad? No, a Kennedy Reynoso yo lo vine conociendo ya en la central, Ok, pero él no pertenecía a esa unidad. porque en Villa Duarte había como un comité mayormente viejo de juventud. O había anterior un comité de socorro de Villa Duarte donde pertenecía Alexi Mieses, creo que Alexi ¿Cuál? Domínguez también estaba, Sí, sí, Alessi Domingo yo creo que pertenecía ahí también. exactamente, pero ya ese comité, como algunos habían integrado a la unidad de rescate de aquel entonces, como que se fue perdiendo y se fue quedando la zona de Villa Duarte sola. Ok, La inquietud de Padilla querer rescatar nuevamente. ok. ¿Quién era el director de esa unidad? En ese entonces, cuando entré, era Padilla. Era Después, Padilla. Oh, yo no sabía sí, que Padilla era. Oh, sí, después en ese entonces fue cambiando, fue director de la unidad Miguel Sánchez, no sé si lo recuerdan. Miguel Sánchez, sí, claro, claro, ese es mi hermano. Hace mucho no sé de él. Sí, después un entonces pasó como director de socorro de esa zona también, Odalí Corniel. Ajá, ese mismo. Por cierto, que vive ahí en New York también. Sí, sí. Ya después en adelante, yo cuando empecé ya a la central, me fui desvinculando, perdón, de lo que era Villa Duarte y uno se fue, como le decían, los refugiados. Ahí fue que me empecé a enamorar de de comunicaciones. Perfecto, pero, ok, ¿qué tiempo duraste en la unidad de allá de Villa Duarte? En Villa Duarte mayormente yo siempre fui como 2 años fijo, pero después me quedé siendo como un miembro pasivo. Pero ¿qué tiempo? ¿No sabes qué tiempo duraste? 1, 2 años. No, duré como 2 años más o menos, no más de 2 años, como 3 años y algo, porque yo estuve haciendo Dalí Cornier, director de Socorro, y estuve con Padilla y con Miguel Sánchez. ¿Qué era Miguel Sánchez? ¿Era encargado de algo ahí? ¿O Mi- simplemente un socorrista? no, Miguel Sánchez en ese entonces fue director de Socorro. ¿Y Odalis Corniel? No, Dalí Cornier pertenecía a la central, creo que a la unidad de rescate, estaba en la central en ese entonces. Luego, cuando ya Miguel Sánchez fue saliendo, que dejó, ahí no recuerdo cómo llegó Dalí a ser director de Socorro en ese entonces, como a rescatar el comité. Porque tuvo una baja por la falta de Es personal, o, ¿verdad? exactamente. Ok. Sí, porque muchos se fueron más entusiasmando directamente a la central. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención cuando tú llegaste a la estepa de las flores, como yo le digo, que es la Juan Enrico de UNAM número 51? Bueno, en aquel entonces la hermandad que había, donde me aprendí algunas frases de que llegué o la veías escrita, una frase que decía uno para todo y todo para uno. Tú fuiste directamente al área de socorro, seguro, para
la parte de atrás, ¿verdad? Sí, sí. La parte que detrás del banco de sangre, estaban las operaciones, el dormitorio, socorro, que al fondo quedaba el área de juventud. Sí, estaban juntos allá atrás también, sí. Sí, sí, Ya cuando ya llegas a Miraflores, ¿qué horas son las primeras? Me dijiste que tomaste con Julio de Peña, ¿siguió alguna otra capacitación? mayormente, bueno, yo cogí en los cursos técnicos de primeros auxilios, mayormente, volví y los repetí allá en la central. Ok, porque tú tomaste alguno en Villa Duarte. ¿Viste? Exactamente, sí. Ok. Entonces ya no duré el tiempo que duré del 94 y pico hasta el 98. Mayormente fui voluntario. Ya en el 98 entré a otro departamento perteneciente a la misma rama, ¿A cuál? a la unidad, a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Quién era el director en ese entonces de comunicaciones? Cuando yo llegaba a comunicaciones, me voy un poquito más atrás, Ok. yo observaba como lo bonito que se hablaba ahí adentro y yo decía, wow, yo quiero entrar ahí, pero me decían, váyase para allá atrás. Ustedes saben de un secreto que en comunicaciones, en un tiempo, que los voluntarios no eran bienvenidos. En ese entonces era Rafaelito Espada, director de comunicaciones. Rafael Espada, alias Comodín. Exactamente. Cuando ya pasa a comunicaciones, pasa a ser un departamento técnico de socorro, que ahí vienen los cambios. Creo que pusieron de encargado de ese departamento a Henry Paulino. Sí, yo empecé a trabajar en comunicaciones con Henry Paulino. Ok, como director de comunicaciones en esa época. Exacto. Que en ese entonces, Por qué te llamó la atención esa área, Espinal? Tú tenías, digo, la voz tuya es como de locutor y todo eso, muy cierto. yo hice una introducción a la locución en un politécnico que había ahí en San Carlos, en Villa Francisca, perdón, el Círculo Profesional Cristiano. Ok, ¿tú crees que haya sido esa la razón por la que tú te hayas inclinado hacia comunicaciones? No, y la curiosidad, siempre me ha gustado ser curioso. Yo veía que el que estaba allá adentro tenía el detalle de todo lo que estaba pasando en la calle. Entonces Ya, tenía era como ya, un poder, el que estaba ahí sí, tenía la información de, y claro, movía vehículos, movía personal a nivel nacional, sí, 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 ¿verdad? exacto. Y entonces, ¿cómo tú te introduces ahí, ya con Henry Paulino como director? ¿Qué pasó? ¿No había mucho Eh, personal? ¿Qué no, pasó? ahí en ese entonces hubo un cambio en la Dirección Nacional de Socorro, ¿Quién entró? que cuando yo entré, estaba el director de Socorro, el señor Edwin Olivares. En ese Edwin. entonces Ujú. ponen a Miguel de la Rosa. Ok. Miguel de la Rosa, como ya Henry eran amigos, se conocía, ya él sabía el trabajo de Henry a través de JM Comunicaciones. Yo entro al departamento, yo estoy como voluntario y yo entré como voluntario del departamento de comunicaciones, Ok. pero siendo voluntario de socorro. Recuerdo que hubo un accidente en Palabé y cuando yo estoy en comunicaciones en promedio Eso de fue, 20. eso fue en una Semana Santa, Espinal, ¿verdad? Sí, sí, fue una Semana Santa. Habían como 20 Que fue, haitianos. que fue en un camión voltero. Exactamente, exactamente. Yo tuve en esa emergencia, Espinal, ahora que tú me la recuerdas. Ah, yo, Que se usó el de- banco de sangre, ¿recuerdas? ahí se usó el banco de sangre, se difusó el Alfa 24. Un Alfa Exacto. 24 era una unidad que no tenía sirena. Sí, sí, me recuerdo de esa. Entonces, Ahí tú estabas como voluntario. en Esa comunicaciones, pero Semana Santa es como la Semana Santa del 95, algo así creo, no algo me así, recuerdo. tenía la adrenalina de también querer estar en la calle. Yo le digo a Miguel de la Rosa que llega el comandante, ¿usted cree que me puedo ir en esa emergencia? Que hay una unidad pero no tiene personal. Váyase. Entonces, allá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, ya los muchachos habían hecho
operación de triaje, y cuando nosotros llegamos ya lo que era montándonos a la unidad de que llegábamos, montándole heridos. Montaron el herido, yo venía en la puerta abriéndole sirena a brazo limpio, voceándole, una emergencia, porque la unidad no tenía sirena. Ay, mi madre. Pero ya a través de los cambios se va la doctora María Rosa Beliar, y después fue que entró el doctor Almanzar. Cuando ya entra el doctor Almanzar, ya las cosas se van a estar poniendo bonitas, porque yo era voluntario, pero ya ahí me nombran en el departamento En el departamento de comunicaciones. de comunicaciones. ¿Cuánto habían contigo ahí? ¿Cuántos operadores habían? Porque habían varios. ¿Cuánto habían Bueno, en esa época? realmente habían varios operadores, pero yo, quien me dio la mano entrando, Henry, yo entré a cubrirle a un operador de los Alcarrizos, que se iba para una competencia era peor policía, se iba a una competencia de karate, Ajá. pero resultó que en ese entonces, en esa misma semana, se fue para Boston, Gary Encarnación. Sí, Gary. Como vieron que el muchachito de Villa Duarte estaba resolviendo, le dieron la oportunidad. En ese entonces yo trabajé con Odalí Cornier como operador. Odalí Corniel era también operador de comunicaciones. No Sí, me recordaba, ¿no? sí, fue operador en comunicaciones. No recuerdo qué tiempo él duró, pero ya cuando Dalí Cornier se marchó, entonces ahí entra Lucas Ureña. Oh, Para la ok. temporada del Huracán George de 1998, ¿verdad? Sí. Solamente operadores éramos Lucas Ureña y César Espinal. Dos operadores. Dos operadores en ese entonces. ¿Y cómo ustedes se hacían? Porque era una cosa difícil. No, en el sentido, había algo que nosotros siempre teníamos, y era que había muchos muchachos interesados en aprender. Y como había muchachos que tenían el deseo y había mucho personal que siempre tenían esa intuición de aprender, ellos siempre iban y nos daban la mano. Como las cosas estaban, Luca amanecía, a veces tenía que irse, entraba un muchacho en lo que yo llegaba, o quizás yo estaba por ahí, pero teníamos 24 horas 24 horas cada de uno servicio de servicio. y cuánto libre. Bueno, en esos tiempos del huracán George mayormente era un día libre, porque también éramos dos fijos. Ay, Dios mío. Ya más ahí en lo adelante sí entró un muchacho que era operador en la defensa civil, y al él conocer a Henry Paulino, llegó a Cruz Roja. Y ahí nos fuimos acomodando, porque entonces ahí le llaman, perdón, Manuel Ruiz de Andrade, no sé quiénes lo recuerdan. Sierra 45 o para el sur profundo. Entonces ya ahí nos fuimos acomodando, Ya poniendo ahí los tú me servicios más diste, cómodos. entonces son Espinal, Lucas Ureña y el que me acaba de decir cómo se llama. Manuel Ruiz. Ya me recuerdo, Manuel, sí, Manuel, claro que sí, Manuel. Son tres como quiera, está difícil la situación aún así, Espinal. Entonces, Entonces, ya ahí en ese entonces entra otro muchacho, ¿verdad? Hay un amigo que entró, él tenía el deseo de entrar a comunicaciones, pero no tenía, le llamaban Tevenín. ay, sí, sí, te Eh, vení. a Tevenín quisieron darle la oportunidad, pero él no tenía esa adrenalina que se necesitaba. No era fácil tener tres teléfonos, los dos radios. Sí, porque esa parte no la hemos tocado, es decir, ahí llegaban se enviaban las llamadas de emergencia, ¿no era? ¿Cómo era Espinal? Mayormente cuando ocurrió un accidente en la calle, una emergencia, de la índole que fuera, un incendio 1070, como decíamos, Ajá. entraba a la oficina de comunicaciones. Después de nosotros depurar esa emergencia, entonces le dábamos la voz de alerta al personal de socorro para enviar esa unidad a ese lugar. Se hacía la llamada de rectificación, ¿no verdad? También, Sí, Espinal. cuando una persona llamaba, se le preguntaban los puntos cercanos, un número de teléfono, qué había cerca. Antes de nosotros despachar la unidad, confirmábamos con esa persona, pero ya cuando enviábamos la unidad,
hacíamos la llamada de lugar a la policía o a los bomberos para tener más seguridad de la emergencia. Estamos, Se to- estamos Dígame. diciendo que eso era lo que conocen como 911 ahora mismo. Exactamente. Ese cuartico allí de comunicaciones en la estepa de las flores. Sí, sí, mayormente en ese entonces habían pocas unidades, pero había gran personal para resolver. ¿Recuerda cuántas había? Un número Bueno, aproximado. aproximado habían que funcionaban así para la emergencia los fines de semana, habían 3 unidades, o por no decir 2 y media. ¿Por qué dos y media, Pero carnal? estaba el Alfa 12, que era la que todo el mundo quería, pero siempre se quedaba. No, el Alfa 12 era un cajón grande. Ah, sí, ya recuerdo. Sí, ahora es que Ya eso consumía mucho combustible, según yo la oía. Nissan, la Nissan Patrol vinieron ya entrando después del 98, después del huracán John. Sí, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Pero ahí mayormente estaban, que eran 2 unidades, que era una GMC y la Alfa 12. Después llegó un minibusito que le pusimos la Alfa 23. Sí, esa era la Alfa 23, llegó nueva esa también, que eran unos minibuses que fueron transformados, sí, me recuerdo. Sí, exactamente. Después de entrar ante Benín, que no dio, el Miguel vio que no dio la talla, entonces llegó un muchacho de San Cristóbal, Pero, Carlos Elías Pérez. ¿cómo no dio la talla? Cuando hablaba mal. No, él de hablar podía desempeñarse. Hay gente que se apretaba en el momento de recibir una llamada de emergencia, porque Ok, tú sabes cómo la gente llama, que la gente, mayormente te venía nunca fue de operaciones, mayormente fue un muchacho que no era lo de él no era las operaciones, entiendo, entiendo. era más cámara, como decía el refrán. Ya, ok, tienen tres operadores. Bueno, no contándote Benín, que eran cuatro, pero está bien, No, quedó no, en tres. exacto, sí. Quedó Ahí en tres. llegamos en 4. Aunque más adelante fueron saliendo algunos, entrando otros y así por el estilo. ¿Cuándo entran o cuándo comienza a hablarse de operadores voluntarios o algo así? Pero mayormente, después que yo entro a comunicaciones, siempre los operadores voluntarios existieron en el departamento, pero mayormente el departamento, cuando era oficina técnica, mayormente trabajaba con los operadores voluntarios, llámese los radioaficionados. Eso fue con espadas, sí, hubo Exactamente. muchos radioaficionados. Ya mayormente en la gestión de Miguel de la Rosa, no recuerdo quién era que estaba como jefe de operaciones ahí, si era, entonces empieza Henry Paulino a dar cursos de capacitación de comunicaciones. Mayormente ese curso se dio, no recuerdo el año ahora mismo, en Jarabacoa. Sí, recuerdo Y ese fue- curso que fue con un manual nuevo que él hizo. Exactamente. Ahí en la oficina de comunicación a través de Socorro, los mismos muchachos de Socorro empieza a dársele participación que no se le daba, a Ya dejarlo que ellos se instruyeran. Henry abre, como quien dice, el departamento de socorro un poquito más y deja que el personal de Sí, porque, socorro entre. sí, porque eh, aquel entonces era de Dirección Nacional de Comunicación, en ese entonces viene siendo Oficina Técnica Dirección General de Socorro y Comunicaciones. ok. De hecho, que ya en ese entonces ahí Comunicaciones pasó a Socorro. Sí, 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 bajo el Mm, esquema, bajo el escalafón de socorro, exacto. exactamente. Ya cuando se le empieza a dar la oportunidad a muchos muchachos que tienen el deseo de querer conocer, llámese José Solano, ¿Quién más? ahí entró como voluntario Pinedo, Pinedo, ¿cuál es el nombre de Pinedo? José Porque Pinedo. José Pinedo, sí. ¿Quién más? Sí, hay un muchacho de Alcarrizo que creo que falleció, le llamaban Norberto, Roberto Esteve, Ale el Chulo. Alias el Chur. Sí, ¿Quiénes el más? Chulo como voluntario. Como Y voluntario. algunos muchachos de la UNEN en aquel entonces, ¿Quién que que tú recuerdes? creo que no recuerdo si Laura Sosa, pero yo iba porque se interesaba mayormente,
porque de ahí salían con la información de saber que hay un accidente, hay una emergencia. César Camaño. O ellos pasaban a escuchar y también No, asistían. se interesaban en querer, no solamente para escuchar, sino para, como ellos sabían de la materia y de medicina, y muchos de ellos iban para interactuar, O ayudar, y salían con la información, se desempeñaban. utilizaban los radios también, se Sí, comunicaban. se le daba la oportunidad porque ellos a veces cuando estaban en la emergencia, muchas veces por tan concentrados quizás no sabían desempeñarse por el radio. Hochi Smetter, no sé si ¿Tuvo algunas veces ahí, iba rutinariamente mayormente, tú sabes que esos muchachos, algunos iban mayormente los fines de semana, algunos de ellos daban la vuelta por comunicaciones. o hacían el turno de, qué sé yo, 24 horas o se quedaban ahí parte del No, día? no, mayormente cuando iban a comunicaciones se quedaban un buen rato. Ya, entonces tú, Bueno, en comunicaciones con Henry Paulino yo tomé ya el curso para aprender a instalar el radio, instalación de antenas, que mayormente ese curso es un curso que se cogió con operadoras de diferentes instituciones, ya de la bombero, de la defensa civil, porque en ese entonces, que cuando se crea el COE, yo fuera también enlace de Cruz Roja y el COE. en caso de desastre, tú ibas al COE. Exactamente, sí, me tocaba un turno en el COE. ¿Qué tiempo duraban esos turnos ahí, Espinal? En el COE 24 horas. Dependiendo, habían turnos que eran corridos. Por ejemplo, a veces yo salía del COE y del COE venía a la central. Allá me podía relevar Moñoña o así por el estilo. Pero es decir, entonces tú durabas hasta 2 días ahí, entonces, no iba a tu casa. Yo llegué a durar 2 días en el COE. Uno se iba con su mochila y sabía que salió mayormente por el operativo, salió para allá y cuando uno salía con un bultito a Cruz Roja, sabía que salió, pero no sabía cuándo regresaba a la casa. Wow. Y la comida, bueno, No, ya eso ahí allá no daban la comida en en ese el entonces. COE. Sí, sí. ¿Y cuánto, tú estando en comunicaciones, pasó algún evento fuerte de huracán o algo que tú trabajaste en el desk de comunicaciones? Bueno, el huracán George 1998. Tú trabajaste ahí directamente. Hubo un tiempo que mayormente estábamos ahí para tomar la nota y apuntaciones, porque mientras las antenas estuvieron en el piso no hacíamos nada. Pero lo que fue la tormenta Noel y Olga, en ese entonces ya hay otra historia cuando Olga, porque Olga fue como en el 2006 por ahí creo que fue. ¿Qué tiempo ya con George duraban tanto tiempo tú ahí dentro de comunicaciones? No, ya después que pasó el evento del huracán, los turnos eran de 24 horas, 24 horas, ¿cuántos días libres? 3 días libres. Ya ahí había más operadores entonces. Sí, sí, ya ahí éramos 4. ¿Los 4 que tú me dijiste o había alguno nuevo? No, después de Lucas Espinal, Manuel, ¿quién era el otro? Carlos Elías Pérez, un muchacho de San Cristóbal, Ok. pero él se canceló después él mismo. Bueno, alguna vez se pasa así también, es verdad. Sí, porque imagínate, hay ocasiones cuando uno conoce mucho y no indaga. Por ejemplo, uno de los puntos para yo para saber desempeñarme, desenvolverme, era el estudio de los dos mapas de frente, mapa del distrito, mapa de los pueblos. Pero, ¿qué había que saber ahí en el mapa? A veces venían unidades de los pueblos que no sabían cómo llegar al Darío Contreras, por ejemplo, o sea, llegar al Mocoso Puello. Un poquito Y difícil tú que vengas de un pueblo, sí, porque el Mocoso pues yo es un poquito difícil de llegar, sí. mayormente cuando uno mandaba una unidad en la calle, no todos los choferes muchas veces tenían la certeza de a qué dirección exactamente iban. Cuando ya tú tenías más o menos la idea en el mapa que te daban esa dirección, ya tú sabías que era el barrio tal y tú ubicabas esa dirección, era una facilidad para el chofer llegar a ese lugar. Y entonces tú tienes que indicarle hacia dónde debería dirigirse. No existía el GPS en los No, carros en no, esa época. no como una obligación, pero yo me sentía como en el de, En el deber.
en el deber, como de que esa unidad llegara, porque cuando nosotros llegábamos a una unidad, llegaba a una emergencia y ya se habían llevado el paciente, los muchachos sentían como ese desánime de wow, salimos a nada. Entonces, cuando ya tú tienes, por ejemplo, los puntos marcados y tú sabes que la 27 cruza tantos barrios o la Kennedy con 17 bajando, que cruza el barrio Kennedy, que el 27 de febrero, que un ejemplo, ya tiene la facilidad de saber hacia dónde se dirige esa unidad. Le indicaba perfectamente hacia dónde debería dirigirse. Exactamente. Mayormente, muchas veces no, porque a veces los mismos voluntarios eh, repetía otra vez, dicen, repítame la dirección. Y ya iba buscando y mirando el letrero y preguntando. A veces siempre la gente ubicaba y hacía con la... Porque, ¿sabe? Yo no sé ahora, ya que tengo un tiempo fuera de lo que es Cruz Roja, pero hubo unos años que donde llegaba Cruz Roja o un voluntario, era como decir un poder. Cuando llegaba a la escena del accidente, ¿o qué tú quieres haber dicho? No, no, a cualquier zona que llegara, o sea, que cuando se veía un voluntario de Cruz Roja en la calle, se le daba toda la prioridad. Habían Sí. gente, hubieron ocasiones que hubieron accidentes, que había motoristas que se iban delante de la ambulancia haciéndole señas para dónde eran. No, Sí, no tuviste ningún cargo directo ahí dentro de, porque fuiste casi, yo creo que fuiste tú el que más tiempo duró, ¿verdad? ¿Tuviste a cargo de sí. algo, a cargo del voluntariado, qué? Dentro de comunicaciones. Mayormente dentro de los operadores, en un momento que viene siendo como hacer de más tiempo, el encargado de los servicios. Mayormente yo me encargaba de si un operador iba a faltar, tenía que comunicármelo a mí y yo coordinaba quién lo podía cubrir o si yo mismo tenía que cubrirlo. Henry te dio esa posición. Sí, sí. O no esa posición, sino nosotros siempre fuimos un equipo que nos llevábamos bien. Teníamos un equipo como éramos familia, de buscar la forma de cómo sobrellevar una y la otra. Nunca hubo problema digo, siempre existió porque éramos un grupo de personas, cada uno con su carácter. Y me Sí, imagino que los hubo. sí, siempre hubo, siempre. Habían estaciones que ya ustedes se conocían, quién eran los operadores, eran constantes los operadores en alguna de las estaciones del interior. Mayormente en las estaciones a veces muchos venían a la ciudad, a una emergencia o un traslado, y pasaban por la central para conocer los operadores. Muchos de ellos nos conocíamos personal, otros no, otros era por teléfono y otros ya a través del número de 51, 52, 53, ellos sabían con quién estaban hablando. Oh, pero Cada operador. ellos hasta iban para allá a ver cuál era. Ay, pero una gente Sí, bien sí, llegaron, conocida entonces. llegaron muchos allá, porque cada operador tenía su eslogan. Por ejemplo, cuando yo daba el informe del tiempo, le decía directamente desde la sede central, la voz que el Cibao quiere, el sur la requiere y el este la prefiere. Esa era la presentación tuya de entrada. Sí, pero también de noche, cuando ya se estaban durmiendo, le decía que vamos a colar una taza de café sureño brindado por un cibaeño endulzado por un oriental. Y una vez salía, no se trae, yo estoy aquí 24/7. Hubo algo que también Henry Paulino hacía en ese entonces. ¿Tú te acuerdas? Que era como una capacitación por la radio. Yo no sé si tú recuerdas. ¿Te recuerdas de eso? Ah, sí, 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 mayormente. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacía Henry? Que no me recuerdo. Él se inventó algo que era de noche, por cierto, que lo hacían. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían? Que no me recuerdo bien. Ángel a veces me llamaba por teléfono y me decía, Espinal, deje de centrar la estación tal, y me monitoreala por teléfono, encargada. Ujú. Yo llamaba, por ejemplo, estación 1, Santiago, usted va a ser la encargada, usted va a funcionar como la central en estos momentos. Se hacía eso, pero había una pregunta que él decía para que se ganaran algo. ¿Tú te Sí, acuerdas? no recuerdo ahora mismo, pero sí, Henry siempre tenía
como alguna actividad por la radio para que se mantuvieran atentos a ella, ¿verdad? Sí, así siempre tenía un juego y algo por el estilo. También se le tiraba a los operadores de sorpresa. Hubo una noche que hubo un operador que lo llamaban por teléfono, no respondía, llamaban por radio, no respondían. Cuando Henry llegó, el hombre estaba durmiendo en una mesa. Sí, En a Manuel los que, Morales. ay, mi madre, a los que no escuchan, ustedes están oyendo del Departamento de Comunicaciones, pero lo que sabemos que era un lugar pequeño comparado, ¿verdad? Sí, sí, normalmente no era un lugar muy grande. Después ya, a la última instancia, fue que le hicieron un baño dentro. El operador a veces tenía que decir a una estación o a alguien, checame el teléfono y salí un momento rápido, volver para atrás, ciento y pico. Tenía un baño adentro de. Ah, sí, 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 ya recuerdo. Sí, sí, Si sí. no, no lo tenía, después se lo hicieron. Y recuerda también que no había lugar para dormir, ¿verdad? Había un colchoncito tirado en el piso. Siempre cada quien andaba con una sabanita en su mochila. Para tu época ya habían puesto el aire acondicionado o no, porque hubo un tiempo que hacía un calor bien fuerte ahí dentro. Sí, el aire estaba, aunque duró un tiempo dañado. Ya lo habían puesto. Y ahí, cuando llegaba, lo menos los 2003, por ejemplo, ahí ya en ese entonces, 2002, 2003, yo tuve que salir del departamento por cambio, creo que fue en ese entonces, un director de socorro que llegó, ¿Cuál o fue yo, ese? el señor Atahualpa Davis, o Reed Davis, algo así. Rick Davis. ¿Qué pasó? Tú sabes que hay gente que siempre le gustan andar detrás del otro. Hay alguien una vez que me dijo en Cruz Roja una palabra, alguien que le decían el vale, creo que era Reinaldo, Reinaldo, sí, que a los jefes se le tenía, que era de la de la unidad unidad de de rescate, rescate, sí. a los jefes se les respetaba, no se les lambía. Entonces había un Entonces, grupo que siempre le gustaba atrás, detrás de... Yo recuerdo ese día que el director de socorro me dice tal cosa, yo le digo, no, comandante, con su mayor respeto, es así y así y así. Ya, usted me está desafiando. Yo digo, no, yo no le estoy desafiando. lo que pasa es que hemos hecho así esto todo el tiempo. Tú le explicaste. Exacto, pero el hombre no se quedó ahí, él se mandó a las áreas de Departamento de Recursos Humanos y le mandan a buscar. Me dice, mira, ¿Quién estaba de directora de esa época? ya en ese entonces estaba la doctora Ligia Ligia. Lerú. Ya las cosas ahí habían empezado a cambiar de diferentes maneras, a otros ritmos. Bueno, antes de eso, yo entré a comunicación en el 98. Hasta el 2003, estamos hablando de que un promedio de 5 años. Aunque yo salí en el 2003 y ya en el 2004 volví a entrar nuevamente. ¿Con quién entraste ahí? Ya todavía ahí estaba Henry Paulino, pero en ese entonces, después de Henry Paulino, le pusieron como un muchachón, un asistente atrás, llamaba como Ángel Luis, algo así creo que era, que fue de los muchos que pusieron ahí para ocupar un espacio en el tiempo. Sí, como que me recuerdo de él, un gordito, como de ojo verde, algo así. ¿Verdad? Exactamente. Ese sí me recuerdo, Ángel Luis. Es como tú dices, sí, era para ocupar un espacio ahí, sí. ¿Cuánto duró ahí Henry Paulino? Municipio y eso. Yo no llegué a ir a los municipios. ¿Por qué? No, mayormente siempre la espalda mía estaba en la central, no, casi nunca, era muy raro salir de la central. Tú nunca llegaste ahí entonces a ninguna de las estaciones que tú hablabas con ella ni nada. Pero no como figura de comunicaciones. Llega a diferentes estaciones ya como voluntario de socorro. Mayormente en una llevar ocasiones de ayuda humanitaria, en otra llevar equipos. Saben que antes se hacían una visita, Sí, jefe de sí. operaciones hacía visita a diferentes comités. Tú llegaste ahí con un jefe de operaciones. Si llegué, no directamente, yo llegué a visitar algunos pueblos con Wilson, creo que falleció, no, no, Wilson, el de Baní.
No. Había un Wilson que fue duro un tiempo siendo jefe de operaciones. Creo que fue cuando Astacio fue director de Socorro. Wilson, ¿qué era el apellido? ¿Tú Wilson no te Cava, recuerdas? creo. Wilson Cava, no, no, él está vivo. No. Oh, No, tú lo perdón, estás. Dios lo pide por ahí. Creo que. Con Astacio yo llegué a visitar algunos comités, tanto a La Romana, San Pedro, a Sabana Grande, Boyá. Bueno, que por cierto, también pasó un caso con Astacio ahí en Sabana Grande, Boyá. ¿Qué pasó? Porque con, Son cosas que, con Belial tiene muchas historias. bueno, Belial ve unos militares uniformados tomando en un parque para la tormenta Noel y Olga. Ajá. Yo creo que oí ese cuento, pero dilo. Y él va a decirle que miren, que no pueden estar ahí tomando, que ¿quién es el jefe de ustedes? Cuando viene un chamaquito blanquito, bonito, de algunos 20 o 30 años. Mucho gusto, primer teniente fulano de tal. Lo que usted necesite, dígame. Si necesita un helicóptero mañana a las 6 de la mañana lo tiene aquí. Tipo era cuarto año. El hombre no encontró qué decirle. Me dijo, no, está bien, estamos aquí, comando, estamos en la zona. Cuando el chamaco le dijo que él era el encargado de las operaciones que se iban a llevar a cabo en esa zona de Sabana Grande de Boyá. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué pasó? Lo del chavo, el rabito entre las piernas y busca un rincón. Lo que no podíamos estar éramos nosotros porque andábamos un identificado de Cruz Roja. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Qué te dijo el hombre ahí? Pinal, venga, vámonos, que nos tenemos que ir. No, él disimuló delante de los muchachos. Él disimuló como que no pasó nada. No, vamos a buscar para dónde vamos, que vamos a seguir rodando. Pero ¿y para dónde vamos? No, venga, vamos por aquí. Se inventó, bueno, amanecimos por ahí esa noche, pero era un caso Atahualpa, ese Astacio. Es que, bueno, ¿qué podemos decir? Pero eran personas muy pintorescas, eran ellos. Sí, no, era una persona que él tenía su falta, pero la falta de él era de él saber llegar a la gente. Había que quererlo con su loquera. Sí, porque era especial dentro de su cosa, era especial, era muy especial. Dios lo tenga en gloria. Sí, así es. Espinal, ya ahí fuiste a varios pueblos, conociste dentro de la institución. ¿Hasta qué fecha, época, año llegó Espinal dentro de comunicaciones? Bueno, yo en el 2003 salí, después que de un tiempo que regresé nuevamente, ya en el 2007, ahí yo decidí ya, por razones familiares y personales, abandonar ya lo que era ¿Por Cruz qué? Roja. ¿Por qué? Habían algunos problemitas familiares, estaba dedicando más tiempo a la institución que mayormente a la familia, que a la casa. De igual forma, habían algunos planteamientos dentro de la institución que no estaban funcionando ya como era de igual. O sea, había en ese entonces, vulgarmente hablando, mucho maltrato al voluntariado. Se empezó a llegar diferentes personales de San Cristóbal a la sede central a ocupar posiciones y puestos que muchos muchachos que tenían la capacidad no lo veían. Entonces, imagínate, como dice, Ustedes se sintieron así en esa época, y sin, porque esa fue la oleada san cristobalense con la llegada de. no, pero mayormente los sacristobalenses, ellos sabían, mayormente con la capital, ellos no tenían sino la manada de, perdón, de Gustavo Lara, ese grupo. Ok, tú estás hablando de ese otro, ok, te entiendo, te Sí, entiendo. porque cuando José Manuel Marete llegó, que él llegó con su gente, una lógica. Yo estoy seguro que a ti te ponen en un lugar y tú vas a llamar a la gente que tú conoces, que sabe que te va a desempeñar. Sí, Eh, entiendo. Otto no se queda, Fulgencio no se queda. Un ejemplo, vamos a decirlo así. Exacto. Gente que tú sabes que no me van a resolver. Eso fue lo que JM hizo. Pero allí se empezó a sacar voluntariado y a poner empleados en diferentes lugares
que en verdad gente que ni siquiera sabían, que nunca en su vida habían pasado porque era lo que era Cruz Roja. ¿Tú sentiste entonces que ese no era como el lugar donde tú anteriormente habías llegado y como que la mística y la energía como que había cambiado mucho? Eso fue lo que No, sentiste. empezó a cambiar todo, pues En antes, qué sentido tú puedes explicarle a la persona para que tengan una idea, digo yo? mayormente cuando se dividió el distrito entonces se creó que había una central de radio solamente para el distrito. Una O sea, central. había una sola central, pero había un radio que era para el distrito y un radio para el nacional. Ok, entonces, ¿qué atendía la del distrito? No, no, el mismo operador que estaba atendía todo ¿Y por qué la dividieron así, Espinal? para darle más facilidad a descargo a la frecuencia nacional que estaba instalada en Constanza. La decisión de instalar un repetidor en la colonia en San Cristóbal, en Cambita. Sí, sí, recuerdo que siempre había un problema con ese repetidor que habían que subir a cada rato para allá arriba. Exactamente, ahí empezaron a llegar personalidades a comunicaciones que como que no tenían el... Y realmente cuando tú te sientes incómodo en un lugar, trata de buscar la forma de, ¿verdad? Ujú. De salir, porque ya se ve que no es lo mismo, no se está trabajando igual. Aunque habían los equipos, pero no había el personal. Del tiempo que tú entraste al tiempo que tú estás diciendo, ¿qué tanto personal tú veías? Bueno, era muy diferente porque ¿qué cantidad de personas estaban ahí ahí mismo en la institución dentro a después a la llegada de las otras personas? Por Bueno, ejemplo, un sábado cualquiera que tú tuvieras de servicio, ¿cuántas personas tú veías en los los, tiempos que tú entraste? los servicios se dividían No, no, de estoy tres. diciendo, es decir, en los tiempos que tú entraste, tú sabes que siempre habían algunas actividades, que el curso, que entrenamiento. ¿Qué cantidad de personas tú veías en esa época? No, no, muchísimas. Y después, ¿qué cantidad tú veías ya cuando llegaron las otras personas? Llegó a haber ocasiones que yo llamaba a una ambulancia, habían pocos voluntarios para salir. Quizás los mismos voluntarios que salieron en la de ahora tenían que volver a salir en la misma emergencia. Padre, fue un cambio radical entonces. Claro, un cambio del cielo a la tierra. Porque ustedes también, en cierta medida, había cierta entretención en el sentido de que los muchachos algunas veces decidían ir a comunicaciones, a tocar, a poner la mano a la radio, a hablar con ustedes. Yo sentía como quien dice solo ahí otra vez. No, no, claro, ya no era lo mismo. El personal no era el mismo personal, esa armonía que había ya era diferente. Tú encuentras que todo eso cambió. Sí, sí, todo eso fue cambiando porque realmente en aquel entonces hasta en los pueblos, en los comités, se sentían abandonados porque tú escuchas las expresiones del que está en comunicación, escucha el desahogo de las estaciones. Yo entiendo. Espinal, ¿cómo te sientes por tu paso por ahí? Bueno, realmente Las Flores fue una etapa bonita. No me puedo quejar, a pesar de llegué ahí, hice varios amistades, una familia, no amistades, una familia, porque de los que nos conocemos de aquella entonces, de aquella etapa, no nos conocemos, no nos llevamos como amigos, sino siempre lo hemos conseguido como que es una familia. Y esa hermandad de familia se mantiene y se guarda. Se ha mantenido aún tú habiendo salido del país, se te ha llamado inmediatamente y mi hermano, usted está por aquí, hay una hermandad cierta, ¿verdad? Sí, 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 Si se te no me diera puedo quejar. si se te diera la oportunidad de repetir, tú hubieses repetido en tu vida ese. No, no me arrepiento de esa historia. Es una historia que abrió puertas de una forma u otra, ¿Por qué tú dices que abrió puertas? por la razón de que hay conocimientos que uno lo adquiere que se quedan. Como la parte de la radio. Parte de radio, esa comunicación con diferentes personales, diferentes de otros lugares que están haciendo lo mismo que tú haces. Por ejemplo, yo ayer estuve hablando con una persona
que pertenece al cuerpo de bomberos de aquí, Ajá. de habla español. Cuando yo le comenté que yo pertenecía a Cruz Roja, wow, Cruz Roja. Sí, yo, Cruz Roja, México. O sea, él pertenecía a la Cruz Roja de México. Sí, hay cierta conexión, no solamente con la dominicana, sino esto es una gran familia a nivel universal. Exactamente. Entonces, eso mayormente es una escuela, porque a través de que tú te llevas la hermandad de mucha gente que pasó por ahí, que tú conociste ahí, cuando te ven en otro lado, te llevan por dentro. Por ejemplo, hay gente de Sánchez, que yo lo llamo, y me tratan con esa algarabía y con esa si aún yo estuviese en la fila. Sánchez, la gente de Samaná, un gran saludo, hermanos míos, que conozco al presidente Carela, al director de Socorro, ¿cómo que se llama, Espinal? En aquel entonces era Benigno Cordero, le decían negro, no sé ahora. Es negro, sigue siendo negro, sigue siendo negro. Y no solo los muchachos de Sánchez, ahí están los muchachos de San Francisco. Sí, En San sí, Francisco una también. hermandad de muchachos que aún en diferentes pueblos. Entonces, esas son cosas que se guardan, que se llevan ahí, que se mantienen. San Francisco, todos esos pueblos por ahí, Pimentel, Hosto, Castillo, todos esos pueblos por ahí. Ahí hay grandes historias. Ujú, ujú, ujú. Yo lo sé. ¿Sabe que murió Juan Carlos Cedeño del Orbe, un gran muchacho que entró en aquel entonces a Villa Duarte? Él era de Pimentel. Sí, sufrió de un cáncer. Ok. ¿Cómo era que se Y llamaba? Juan Carlos Cedeño, él le dicen refugiado porque él no salía de la central. Ay, Dios, Dios lo tenga en gloria, porque nosotros poníamos tanto nombre, cara. Oye, como le decían, el refugiado. Sí, entonces, bueno, lamentablemente nunca tuve. Por cierto, donde amanecimos allá fue en un hotel que era de una familia de Juan Carlos Ureña, Juan Carlos Ureña, me sale ese nombre. de Herrera. Está aquí Sí, también, está, vive en sí, Candy, creo que es. sí, ya yo sé cuál es, ya yo sé cuál es, Juan Carlos Ureña, sí, sí, me recuerdo de él. Pinal, si no te lo habían dicho, yo por este medio, casi siempre lo hago, le doy un gran espaldarazo y unas gracias y un bien hecho, buen trabajo y un agradecimiento, porque ya que nadie nos lo da, nosotros tenemos que dárnoslos. Porque ahí, en ese lugar, por eso quise especificar, si ustedes supieran lo que era comunicación en esa época, ellos no estaban cómodos. No estaban cómodos y tenían dos teléfonos que sonaban a cualquier hora y radios. Entonces, cuando ya estaba la radio del distrito, porque entonces también dividieron por zona, eran como tres radios, ¿no? ¿Verdad, Espinal? Había un radio que se comunicaba directamente con el COE. Uno del COE, Entonces, un uno radio del distrito, y uno del distrito y ajá, uno para la red nacional. para la red nacional. Eran tres radios y dos teléfonos. Había un 11 metros ahí, pero mayormente casi nadie. Yo me ponía a apoyarlo muchas veces. Sí, pero estamos hablando de tres radios y dos teléfonos, Sí, que entonces ustedes no dormían. Entonces, hoy quiero agradecerte de forma directa por todas las personas que indirectamente tú ayudaste y que hoy, y que salvaste su vida tal vez, porque recibiste esa llamada, fuiste rápido en mandar la ambulancia y hoy esa persona, aunque no sepa de ti, sigue así caminando es. y está viva. Eso es parte de saber agradecer. Y hoy aquí quiero agradecerte esa parte. Muchísimas gracias, Espinal, por todo lo que hiciste allí y por toda esa energía que tú diste a esa institución. Porque como estaba diciendo anteriormente, ese pequeño cuarto con todo esto, teléfono, comunicaciones, sin un espacio para dormir, y ahí estos muchachos algunas veces se pasaban hasta 2 días y algunas veces más, si no me equivoco, ¿no, verdad, Espinal? Así es. Y entonces tenían que salir
a cepillarse porque en ese entonces no había un baño. Y el baño que tú hablas no fue que fue un baño muy, ¿eh? No, no, ese pertenecía al área de la visita del banco de sangre. Le cerraron una puerta Sí, y se la cedieron a la parte de comunicaciones. era un bañito pequeño porque yo también lo vi. Y aún así, estas personas, como decía Espinal, entregó tanto tiempo que al final hubo problemas con su familia. Pero como él lo dijo, si se me diera la oportunidad de repetirlo, yo creo que lo haría de nuevo. Ese es el tipo de personas que había en esa época. Muchísimas Sí, gracias, Espinal. porque el nombre lo dice todo en una sola palabra, el poder de la humanidad. Exacto. ¿Tienes alguna palabra que decir al final, Espinal, que tú quieras expresar, decirle a las personas, a esta juventud de ahora, que vean ejemplos de cosas que pasan la gente? No, generalmente dice un viejo refrán que desde los trompezones se levantan la cabeza y de las pullas se aprende. ¿Qué puedo decir? Dar las gracias a los muchachos que están escuchando esta entrevista, a Otto que me dio el dato porque no lo tenía, y esa juventud que está por ahí, si tiene la oportunidad de ayudar, de acercarse, de buscar la forma, porque eso de una forma u otra les resta y les sirve para toda la vida. Con una simple ayuda que usted dé a una persona, esa persona fácilmente le devuelve esa ayuda sin usted estarle esperando a un familiar. Dándole las buenas noches y las gracias una vez más a Aldrin Santiago y a toda la comunidad que escucha directamente. Esta noche le vamos a brindar una taza de café sureño brindado por un cibaeño y endulzado por un oriental, su hermano y amigo Espinal.